Vamos a hablar ahora de la fuerza de rozamiento. Ya comentamos algo cuando estuvimos hablando de inercia, ¿verdad? Bien, ¿rozamiento entre qué? Bueno, pues rozamiento entre fluidos, por ejemplo, o dentro de un fluido. Eso está relacionado con la viscosidad del fluido. Aquí os hablo de un volcán, alto o bajo. ¿Qué significa eso? Supongamos que el magma que va expulsando un volcán es muy viscoso. ¿Eso qué va a hacer? Pues que la lava se vaya solidificando según va saliendo y eso va haciendo que el volcán sea muy empinado. Aquí dentro tendremos la chimenea, ¿no? Y ese magma tan viscoso pues provoca este tipo de estructuras que son muy inestables y es fácil que acaben rompiéndose y provocando la caída del volcán, ¿no? Si en cambio la viscosidad es baja, pues entonces la lava es muy fluida y provoca o produce volcanes como los de Hawái, donde la curva del volcán es muy suave porque la lava que sale por la parte superior recorre mucha distancia hasta que se solidifica. Así que estaríamos hablando de viscosidad, ¿de acuerdo? Luego podemos hablar también de rozamiento entre un sólido y un fluido. Normalmente lo llamamos fricción aerodinámica, pero vamos, también se puede producir entre un sólido y el agua, ¿verdad? Y aquí vamos a tener dos posibilidades. Vamos a poder tener a velocidades bajas generalmente un flujo laminar, donde la fuerza de rozamiento va a ser proporcional a la velocidad, o podremos tener un flujo turbulento, donde la fuerza de rozamiento suele ser proporcional al cuadrado de la velocidad, incluso a potencias mayores. Aquí es muy importante el coeficiente de penetración en el aire o en el agua, que es lo que hace que la proporción, es la constante que aparece aquí delante, pues sea mayor o menor. Por eso la forma de los peces pues es usada, ¿no? Porque eso les proporciona un coeficiente de penetración en el agua mayor que el que tendrían si tuviesen otras formas, ¿no? O los aviones, pues también tienen forma usada, ¿no? Acaban en punta más o menos. Bien, cuando tengo un coche deportivo, pues también suelen tener un perfil bajo, de tal forma que tienen un CX que disminuye bastante el rozamiento con el aire, aunque también tienen que proporcionar alguna fuerza en perpendicular para conseguir que el agarre contra el suelo sea suficientemente grande, porque si no el coche podría salir volando. Y pasamos a lo que realmente nos ocupará en este tema, que es la fuerza de rozamiento entre dos sólidos. Y vamos a ver dos posibilidades. La fuerza de rozamiento por rodadura, que la tenéis tratada aquí en los apuntes, dice existen dos tipos de rozamiento por deslizamiento y rozamiento por rodadura. ¿Cuál es? El que experimentan los cuerpos cuando ruedan uno sobre otro. Su valor es mucho menor al deslizamiento, pero en este capítulo solo vamos a hablar del rozamiento por deslizamiento. Así que de todo esto que tengo aquí marcado, solo hablaremos de esto que estoy recuadrando. Rozamiento por deslizamiento. Y dentro de esto podemos hablar del rozamiento estático cuando los dos cuerpos no se mueven entre sí, o dinámico cuando los dos cuerpos que están rozando pues sufren un desplazamiento relativo. Vamos a empezar hablando del rozamiento dinámico. El rozamiento dinámico siempre se va a oponer al movimiento. Cuando tengo un objeto que está en reposo sobre el suelo y ejerzo una fuerza paralela al suelo y no consigo que se mueva, entonces sería una fuerza de rozamiento estático, ¿verdad? Esa es la fuerza que se opone a que se inicie el movimiento. Y la fuerza de rozamiento dinámico se opone a que el movimiento continúe. Bien, ejemplos en los que se pone de manifiesto la importancia de las fuerzas de rozamiento. Las fuerzas de rozamiento muchas veces son un estorbo, pero otras muchas son algo importante. Por ejemplo, si entre el suelo y la suela de los zapatos no hubiese fuerzas de rozamiento, no podríamos desplazarnos.
porque cuando pusiésemos el pie en el suelo y echásemos el impulso hacia atrás, el pie simplemente deslizaría en el suelo y resultado final no me puedo mover. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, cuando intento caminar sobre el hielo. Y eso es lo que hace que se produzcan esos resbalones y esas caídas, porque nosotros no estamos acostumbrados a manejarnos en situaciones donde el rozamiento es tan bajo. En otras ocasiones, lo que necesitamos es reducir el rozamiento lo más posible. En determinadas máquinas que giran, que si no se lubrican con el aceite o la grasa correspondiente, pues podríamos tener calentamientos excesivos que podrían incluso destruir esas máquinas. Bueno, la fuerza de rozamiento es una magnitud vectorial y se caracteriza porque tiene un módulo, una dirección y un sentido. La dirección siempre es paralela a las superficies que están en contacto y el sentido, el opuesto al movimiento. El módulo, bueno, pues para el módulo tenemos que diferenciar. Vamos a hablar en primer lugar de rozamiento dinámico. Luego ya pasamos a hablar del estático. Abrimos página nueva y ponemos aquí rozamiento dinámico. Rozamiento dinámico. Bueno, el rozamiento dinámico se caracteriza porque es proporcional la fuerza de rozamiento dinámico a la fuerza de contacto entre las superficies, a lo que tradicionalmente llamamos normal. Es decir, yo tengo aquí un objeto situado pues sobre el suelo y tenemos la superficie de contacto entre el suelo y el objeto, ¿no? Sobre el objeto estará actuando por un lado el peso y por otro lado estará actuando la fuerza normal que impide que el cuerpo se hunda en la superficie, ¿vale? Y bueno, la fuerza de rozamiento se encuentra que es proporcional al valor de esa normal. Si este cuerpo se estuviese moviendo hacia la derecha con una determinada velocidad, la fuerza de rozamiento tendría sentido opuesto al de la velocidad. Esta sería la fuerza de rozamiento. Y es proporcional, hemos dicho, a esa normal. También será proporcional al tipo de superficies que están en contacto. Y eso viene dado por una constante que llamamos mu, coeficiente de rozamiento, que si solo estamos hablando de rozamiento dinámico y no aparece el estático por ahí, pues será mu, y si estamos mezclando dinámico y estático, porque en el problema nos preguntan por las dos cosas, pues normalmente le ponemos una D chiquitita debajo para indicar que estamos hablando del rozamiento dinámico, el coeficiente de rozamiento dinámico, ¿vale? Bueno, entonces esa fuerza de rozamiento pues será proporcional a el coeficiente mu, voy a poner mu ahora porque solo estamos de dinámico hablando, multiplicado por el valor de la normal. Estaríamos hablando del módulo de la fuerza de rozamiento y del módulo de la normal, que recordad que se podía poner como aquí en los apuntes con la barrita y la flecha, o simplemente poniendo simplemente el nombre del vector, pero sin remarcar la flecha encima, entendíamos que era el módulo, ¿no? Bueno, una cosa curiosa es que la fuerza de rozamiento no depende del área de contacto, es decir, da igual que el área de contacto sea grande o sea pequeño, la fuerza de rozamiento es independiente de eso. Por ejemplo, yo tengo una caja como esta, da igual que la apoye en esta superficie que sería la más grande, la que está por debajo, ¿verdad? O que la ponga en vertical y entonces la superficie de contacto será mucho menor. Pero la normal, que es la reacción del suelo a la caja, pues en este caso la normal y el peso van a valer lo mismo y seguiría siendo igual. Bueno, pues la fuerza de rozamiento, da igual que la caja esté de esta forma o que esté de esta otra forma, va a valer lo mismo. Así que no depende de la superficie de contacto, lo cual es bastante curioso. ¿Qué más nos cuenta por aquí? El coeficiente de rozamiento es un número que no tiene unidades, es adimensional. Fijaos que si yo despejase de aquí, pues el coeficiente de rozamiento sería la fuerza de rozamiento partido por la normal, es decir, una fuerza entre una fuerza, newton entre newton, bueno, pues eso es algo sin unidades, ¿no?
Mu hemos dicho que depende de la naturaleza de las superficies que están en contacto y de cómo están esas superficies, si están más o menos pulidas, o de si hemos añadido algún tipo de lubricante, ¿no? Si hemos añadido un poquito de agua, pues eso hace que el coeficiente de rozamiento sea menor. Por eso normalmente los suelos mojados resbalan más que los que no están mojados. Valores típicos de Mu. Pues entre superficies de acero del orden de 0,4, entre superficies de madera pulida en torno a 0,3, entre superficies engrasadas pues del orden de 0,03, ¿vale? Es decir, podemos tener valores desde medianos hasta un poco más grandes o muy pequeños. Vamos a ver algunos ejercicios para ver cómo podemos resolver problemas en los que aparezca rozamiento. Estos problemas que vamos a ver ahora serán con rozamiento dinámico. Luego ya veremos alguno con rozamiento estático. Empezamos con el ejercicio número 6, que es el primero que nos aparece en la lista esta. Así que ejercicio 6. Y me dice que sobre un suelo horizontal disparamos un cuerpo con una velocidad de 6 metros por segundo. Y el dibujo podría ser perfectamente este dibujo que tenemos ahí arriba, ¿vale? Y me dice, si el coeficiente de rozamiento entre el suelo y el cuerpo es de 0,20, calcula cuánto tiempo tardará en detenerse. Vale, pues me ha dicho que la velocidad que lleva inicialmente el cuerpo es 6 metros por segundo. Eso es la velocidad inicial, o de su cero. Supongamos que este es mi eje X, ¿verdad? Voy a ponerlo verde, que es como estaba poniendo los ejes últimamente. Así que tengo un bonito eje X, que es este de aquí, y un eje Y perpendicular al suelo, que puede ser este de aquí. Este es el eje Y, este es el eje X. Voy a elegir como dirección positiva la dirección del movimiento, ¿de acuerdo? Podría elegir perfectamente la otra, pero bueno, voy a elegir como positiva la dirección del movimiento, que es lo que yo suelo hacer casi siempre. De tal manera que esos serían los ejes que yo tengo, y ahora voy a ver cuánto vale cada una de esas fuerzas, ¿no? Pues el peso, por ejemplo, será, vamos a anotarlo aquí a un ladito, un segundo, que tengo elegido el color que no es. Vale, ahora. El peso del cuerpo será su masa multiplicada por la aceleración de la gravedad, por 9,8, ¿no? Vamos a poner entonces m por 9,8, o 9,8 por m. Ese sería el peso del cuerpo. ¿Cuánto valdrá el resto de fuerzas? Pues no lo sé. Tengo que plantear las ecuaciones para poder saberlo. Y tendré que plantear las ecuaciones de la dinámica en el eje X y en el eje Y. ¿Vale? Voy a escribirlo al revés. Voy a escribir primero la ecuación en el eje Y por una razón muy sencilla, y es que de la ecuación del eje Y puedo sacar algunas conclusiones que luego voy a usar en el eje X. Así que en el eje Y, ¿qué es lo que tengo? Pues tengo que las fuerzas que tiran hacia arriba, la normal, ¿verdad? Menos el peso es igual a la masa del cuerpo por la aceleración en el eje Y, porque estamos en el eje Y. Pero esto es cero, ¿no? En el eje Y no hay movimiento, así que la aceleración en el eje Y va a ser cero, y de aquí sacaré que la normal vale lo mismo que el peso. Bueno, pues en este caso la normal vale lo mismo que el peso, que no es siempre así, ¿verdad? Pero bueno, en este caso sí. Y por lo tanto la normal valdrá la masa por la aceleración de la gravedad, 9,8 por m. Vale, ya tengo lo que vale la normal. Como la fuerza de rozamiento dinámica hemos dicho que tenía este valor, pues ya puedo poner aquí cuánto vale la fuerza de rozamiento, que será mu por la normal. Mu, que nos han dicho que valía
En este caso 0,2, no lo he anotado antes, mu es 0,2. Recordad que no tenía unidades, 0,2. Por la normal, que es 9,8 m. ¿Y esto cuánto es? Pues esto es 1,96 veces la masa. Esa es la fuerza de rozamiento. Esto se mediría en newton, naturalmente, si tuviera que poner la unidad. Y ahora ya podemos trabajar en el eje X. En el eje X lo que tengo es que en la dirección positiva del eje X no actúa ninguna fuerza. Y en la dirección negativa actúa la fuerza de rozamiento. Así que la fuerza de rozamiento la tengo que poner como negativa. Y eso es igual a la masa del cuerpo por la aceleración en el eje X. Y sustituyendo los valores que conozco, tendré que esa fuerza de rozamiento que hemos dicho antes que era 1,96 m, pues pondré menos 1,96 m, porque hemos dicho que había que poner la negativa, es igual a la masa por la aceleración en el eje X. La masa y la masa se me van y me queda, por lo tanto, que la aceleración en el eje X es menos 1,96 metros por segundo al cuadrado. Y una vez que tengo la aceleración en el eje X, pues ya puedo calcular cuánto tiempo tarda en pararse, porque si habíamos dicho que la velocidad inicial era 6, para pararse tendrá que tener velocidad 0, ¿no? Fijaos que esto de aquí ya es cinemática, ya no es dinámica. La última parte, la resolución del problema al final, pues una vez que tengo la aceleración es simplemente aplicar cinemática. Cinemática. Y la ecuación en este caso pues es muy simple. La velocidad final es 0, que es la velocidad inicial, más la aceleración menos 1,96 por el tiempo t. Y de aquí sacaría el tiempo que tardas en pararte, que es 6 entre 1,96, y 6 entre 1,96 pues es un pelín más de 3 segundos. 6 dividido por 1,96 pues es 3,06 segundos. 3,06 segundos, que ahí lo han redondeado a 3 segundos, ¿vale? Y este sería el ejercicio 6. Así que, como la fuerza de rozamiento depende de la normal, casi siempre pues empezamos planteando las ecuaciones en el eje Y para calcular el valor de la normal y luego ya con el valor de la normal pues calculamos la fuerza de rozamiento y con la fuerza de rozamiento pues nos vamos a la ecuación del eje X. Eso sería un procedimiento bastante habitual. Vamos a corregir el siguiente ejercicio, que es el ejercicio número 7. Vamos a anotarlo por aquí. Ejercicio número 7, donde me dice que tenemos un cuerpo de 20 kilogramos. Ahora sí que me da la masa. Fijaos que en el anterior no me daba la masa, ni siquiera hacía falta, ¿no? Pero en este caso sí que me la da. Tengo un cuerpo de 20 kilogramos y mediante una cuerda ejerzo una fuerza de 100 newton en una dirección que forma un ángulo de 37 grados con la horizontal. Voy a hacer el dibujo inicial, es decir, tengo un cuerpo que está situado sobre una superficie horizontal como esta y con una cuerda yo estoy tirando con una fuerza F de tal forma que este ángulo de aquí es un ángulo de 37 grados, ¿vale? Y me dice que esta fuerza F pues son 100 newton. Bien, ¿qué me dice? Calcula la fuerza de rozamiento y la aceleración con la que se arrastra el cuerpo, es decir, me pide fuerza de rozamiento y aceleración, y me da como dato que el coeficiente de rozamiento dinámico es 0,2. Bueno, pues nada, vamos a probar a resolver el ejercicio. ¿Qué fuerzas habrá aparte de esa fuerza F? Pues las de siempre, la normal y el peso. A ver. Esta es la normal, esta de aquí abajo es el peso y además pues tendrá que haber una fuerza de rozamiento que se opondrá al movimiento. Si yo tiro en la dirección en la que he dibujado la fuerza, pues para oponerse al movimiento, pues el objeto este necesita una fuerza de rozamiento tal y como esta que acabo de dibujar, ¿vale? Además, esa fuerza F de 100 newton que he puesto ahí antes,
pues la tengo que descomponer en otras dos fuerzas. Voy a dibujar estas dos un poquitín más grandes para que no estorben luego al dibujo de las otras. Es una simple forma de hacer el dibujo más inteligible, ¿vale? Bien, entonces tengo esas fuerzas y esta fuerza F la voy a descomponer. Voy a poner aquí un bonito color rojo para descomponerla y entonces tendría que esto de aquí, esta fuerza que estoy dibujando ahora sería la componente I de la fuerza y esta otra que me saldría proyectando sobre este eje, pues esta sería la componente X de la fuerza. Esa sería F sub X. Naturalmente, los ejes que yo voy a elegir para mi movimiento, pues será este es el eje X, el eje en el que se va a producir el movimiento, y el eje Y, que sería este otro perpendicular al movimiento. Así que este es el eje Y y este de aquí que he pintado previamente es el eje X. Vale, y ahora ya sí tengo todas las fuerzas. Vamos a ir anotando los valores de cada una de ellas, por lo menos de las que podamos calcular directamente. ¿Cuánto valdrá el peso? Pues el peso será la masa, que es 20 por 9,8, y esto es pues 196 newton, ¿verdad? ¿Cuánto valdrá F sub X? F sub X será 100 multiplicado por el coseno de 37, porque la componente X que hemos dibujado antes es cateto contiguo de ese ángulo de 37. Si aproximamos el coseno de 37 a 0,8, esto serían 80 newton. F sub I pues será 100 por el seno de 37. Si aproximamos el seno de 37 a 0,6, estos serán 60 newton. Y bueno, pues ya está, la normal la tengo que sacar de las ecuaciones de Newton y la fuerza de rozamiento también. Entonces vamos a hacer lo que hemos dicho antes. Aplicamos en primer lugar las ecuaciones de la dinámica al eje Y para poder sacar el valor de la normal. En el eje Y tendré fuerzas que tiran hacia arriba, que serán las que pondré como positivas, pues la normal. También tira hacia arriba la componente I de la fuerza. Y tiran hacia abajo el peso. Bien, ¿y esto cuánto tiene que valer? La masa por la aceleración en el eje Y, pero la aceleración en el eje Y va a ser 0, porque el cuerpo ni se hunde ni sale volando. Así que esto tiene que ser 0. Y poniendo ya los valores numéricos, pues la normal menos la fuerza F sub I, que por cierto, la fuerza F sub I era esta de aquí abajo, que he puesto una bonita X en vez de una bonita Y. Así que esa es la I, ¿no? Esa es la fuerza F sub I, que son 60 newton. Menos, perdón, esto es más, menos el peso, que hemos dicho que era 196, ¿no? 196. Y despejando de aquí, me queda que la normal es, el 196 pasa sumando al otro lado, el 60 pasa restando, pues la normal vale 136 newton. Ya tengo el valor de la normal. Fijaos que en este caso la normal no vale lo mismo que el peso. Eso de que la normal valga siempre lo mismo que el peso es falso. Estoy harto de poner mal problemas porque me han dicho la normal, si el peso es 50, pues la normal es 50. Bueno, pues dependerá de si hay otras fuerzas en el eje Y o no. En este caso no es lo mismo que el peso, la normal, porque parte de la fuerza F se emplea en sostener el objeto, en evitar que el objeto se hunda en la mesa. Así que la mesa debe soportar una fuerza menor y por lo tanto ejerce una normal menor. Vamos a calcular ahora la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento será mu por la normal. Bueno, la fuerza de rozamiento está en el eje X, pero como ya tengo aquí la normal, pues antes de meterme en el eje X la voy a calcular, ¿no? Mu, que es 0,2, por la normal, que es 136, y esto es 27,2, ¿no? 27,2 newton. Ese sería el valor de la fuerza de rozamiento. Y ya puedo trabajar con el eje X. Me vengo al eje X
Y en el eje X, pues me dice que las fuerzas que tiran en la dirección del movimiento será F sub X, ¿no? Esa es la fuerza que tira en la dirección del movimiento. Y en la dirección opuesta, pues está actuando la fuerza de rozamiento. Y eso tiene que ser igual a la masa del cuerpo por la aceleración en el eje X, que es la aceleración total del cuerpo, porque no hay aceleración en el eje Y. ¿Cuánto vale la fuerza X, F sub X? Hemos dicho que era 80. ¿Cuánto vale la fuerza de rozamiento? 27,2. ¿Cuánto valía la masa? 20. ¿Cuánto vale A sub X? No lo sé. De aquí sacaré el valor de A sub X. A sub X será pues 80 menos 27,2, que es 52,8, ¿verdad? Dividido por 20. Y 52,8 dividido por 20, pues es 2,6 metros por segundo al cuadrado. Ese sería el valor de la aceleración y este que hemos calculado antes, el valor de la fuerza de rozamiento, con lo cual ya tendríamos resuelto el ejercicio 7. Vamos a ver el ejercicio 8. Si os fijáis, estamos haciendo bastantes ejemplos, con lo cual luego cuando tengáis que hacer los problemas del final del tema, pues veréis que no vais a tener tantos problemas como teníais a lo mejor en algunos de cinemática, que no habíamos hecho tantos ejemplos. Ejercicio 8. Un cuerpo de 20 kilogramos está en un plano inclinado 37 grados con un coeficiente de rozamiento 0,20. Vale. Vamos a hacer el dibujo correspondiente. Bueno, pues este es mi plano inclinado, ¿vale? Y me dice que tengo un cuerpo de 20 kilogramos situado por aquí en algún sitio y que forma un ángulo de 37, perdón, que me he ido al de arriba. Y me dice que es un cuerpo con una masa de 20 kilogramos. Me dice que el ángulo alfa es 37 grados igual que antes, este ángulo de aquí, 37 grados. Y me dice que el coeficiente de rozamiento mu es 0,2. Y me dice que hacemos una fuerza horizontal de 300 newton de tal manera que el cuerpo asciende sobre la rampa. Es decir, hacemos una fuerza horizontal tal y como esta de 300 newton. Fuerza 300 newton. Ojo, horizontal, ¿eh? Horizontal es horizontal, no es paralela a la rampa. Horizontal es paralela al suelo, ¿vale? Bien. Dice, ¿cuánto valdrá la fuerza de rozamiento y la aceleración? Perdón, me he vuelto a ir al de arriba. Me dice, el cuerpo asciende por la rampa, calcula el tiempo que tarda en recorrer 3 metros desde que empieza a subir. Tiempo en recorrer 3 metros desde que empieza a subir. Eso es lo que me preguntan. En realidad es lo mismo que me preguntaban antes. Si no tengo la aceleración no puedo calcular esto, así que voy a tener que calcular la fuerza de rozamiento y la aceleración. Bueno, fuerzas que actúan aquí. El peso, ¿vale? Tengo el peso, tendré la normal y la dirección del movimiento, si esto va a subir por la rampa, pues será paralela a, segundo que no he cambiado el color, será paralela a la rampa, ¿vale? Esa será la dirección del eje X, será positivo hacia arriba porque el cuerpo va a subir la rampa, ¿vale? Y la dirección del eje Y pues será, como siempre, pues esta de aquí, así que este es mi eje Y, y tengo que descomponer la fuerza F en dos fuerzas, que serán la fuerza en el eje X y la fuerza en el eje Y. Que, como lo hice la otra vez, por poner los mismos colores, ¿vale? Vamos a ver cómo lo hice. Puse las fuerzas en rojo, vale, pues voy a hacer lo mismo, voy a poner las fuerzas en rojo también. Así que, ¿cómo sería la descomposición de las fuerzas? Pues vamos a coger el rojo y sería, pues traigo esta línea hasta aquí, esta línea hasta aquí y esta que estoy marcando ahora sería la componente Fx y esta que estoy marcando aquí abajo sería la componente Fy.
Bueno, pues vamos a seguir. Un segundito que tengo que enchufar la tablet que me está diciendo que se le está acabando la batería. Vale, seguimos. A ver si suerte y no se apaga. Vale, y naturalmente también tengo que descomponer el peso. El peso lo voy a descomponer también en unas componentes en el eje X y en el eje Y. Bueno, pues la cosa se va complicando un poquito, ¿vale? Entonces voy a descomponer el peso, este le voy a poner de color morado, pin, 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 pin. Y esta sería la componente Y del peso, perdón, la componente X, y esta de aquí, que es paralela a F sub I, pues sería la componente P sub I. Bien, fijaos en los ángulos que se han formado. Este ángulo de aquí de 37 grados es el mismo que este de aquí. Ese me va a servir para descomponer el peso. Y también es el mismo que este de aquí. Este me va a servir para descomponer la fuerza F. Pues vamos a ello. Volvemos a coger el color azul y tenemos que el peso del cuerpo será 20 kilos por 192, por 192, por 9,8, por 9,8, y esto es pues 196 newton, ¿vale? Ese es el peso. La fuerza F me había dicho que era 300 newton, ya la tengo. Ahora voy a ver cuánto vale P sub X. P sub X será el peso 196 multiplicado, mejor voy a poner P, luego lo sustituyo, el peso será P multiplicado por, y la P sub X es el cateto opuesto a este ángulo, por lo tanto, por el seno de 37. Y P sub I pues será P por el coseno de 37. Así que P sub X será 192 multiplicado por 0,6 y este otro será 196 por 0,8. No sé por qué me he empeñado en que esto es un 2. Vale, 196 por 0,6, 196 por 0,8. ¿Cuánto valen esos pesos? Pues el peso P sub X es 117,6 newton, y el peso P sub I pues es 156,8 newton. Y ahora tengo que hacer lo mismo pero con las Fs, ¿no? Tengo que calcular Fx y Fi. Fx será F multiplicado por, y Fx, fijaos que es el cateto contiguo al ángulo ahora, por lo tanto es por el coseno de 37, y Fi será F por el seno de 37. F era 300, 300 por 0,8 y 300 por 0,6. 300 por 0,8 son 240 newton y 300 por 0,6 son 180 newton. Y bueno, pues ha costado, pero ya tenemos todas las fuerzas que intervienen en el problema, menos una, que será la fuerza de rozamiento, que ni siquiera la he dibujado, ¿vale? Voy a dibujarla para que quede constancia de que está ahí, la voy a dibujar en verde, por ejemplo. Así que, ¿hacia dónde irá la fuerza de rozamiento? Pues la fuerza de rozamiento se opone al movimiento, será esta de aquí, fuerza de rozamiento. Ya tengo ahí todas las fuerzas. Y vamos a aplicar las ecuaciones de Newton. La aplicamos en primer lugar al eje Y, que parece una X, vale, eje Y. Y aquí tendría fuerzas en la dirección positiva del eje Y, pues estarían la normal solo, ¿verdad? La normal, que no le he puesto aquí que esta es la normal. Vale, estaría la normal, y en la dirección opuesta estarían P sub I y F sub I, menos P sub I menos F sub I, y eso sería igual a 0 porque recordad que en el eje Y no había aceleración, ¿eh?
Así que de aquí despejo y me queda que la normal pues vale P sub i más F sub i, y eso es, pues P sub i, a ver si lo vemos por aquí, era 156,8 y F sub i era 180. Y cuando sume estas me va a salir 336, ¿no? 336,8. 156,8 era esto, ¿no? 336,8 newton. Eso sería el valor de la normal. Una vez que tengo la normal puedo calcular la fuerza de rozamiento, que será mu por la normal, es decir, 0,2 por 336,8. ¿Cuánto vale eso entonces? Mu por la normal. Pues vale 67,4. 67,4 redondeando. Un segundito que lo compruebe. 0,2 por 336,8. 67,36 en vez de 0,4. Bueno, da igual. Vamos a poner 0,36 newton. Ese sería el valor de la fuerza de rozamiento. Y ahora aplicaríamos en el eje X. En el eje X tengo fuerzas que tiran en la dirección del movimiento, pues F sub X, ¿no? Fuerzas que tiran en la dirección opuesta, P sub X, y la fuerza de rozamiento. Y eso tiene que ser la masa por la aceleración en el eje X, o la masa por la aceleración. Entendemos que es toda la aceleración, no hace falta poner a su X. Bien, la aceleración entonces, en el eje X, ¿cuánto valdrá? Pues la fuerza X, que la tengo por ahí en algún sitio, 240 newton, menos P sub X, que también está por ahí, 117,6, menos la fuerza de rozamiento, 67,36, y todo ello dividido por la masa, que eran 20 kilogramos, ¿no? ¿Cuánto sale esto? Pues todo esto, vamos a verlo en un momentito, sería 240 menos 117,6 menos 67,36, todo eso dividido por 20, pues sale la única cifra de 2,75. 2,75 2 metros por segundo cuadrado. Esa sería la aceleración que no me pedían, pero que tengo que calcular para poder resolver el problema. Me decía que cuánto tiempo tardaba en recorrer 3 metros, ¿verdad? Vale, pues vamos entonces ya con la última parte del problema, que sería aplicar todo esto a la cinemática. Bien, en cinemática yo sé que la posición final será 3 metros, la inicial será 0, la velocidad inicial del cuerpo, pues este cuerpo inicialmente estaba en reposo, pues 0 por el tiempo, lo que sea, y más un medio, ¿no?, de esa aceleración, 2,752, y multiplicado por t al cuadrado. Y de aquí pues despejo t, que será la raíz cuadrada de 2 por 3 partido por 2,752. Metemos eso en la calculadora, 6 dividido por lo que me salió antes, raíz cuadrada, y me sale que el tiempo que tarda en hacer todo eso es 1,47 segundos, 1,48 segundos, 1,48 segundos, que más o menos viene a ser el 1,5 que nos dan como solución en las fichas del texto, ¿verdad? Vamos a hablar ahora del otro rozamiento, del rozamiento estático. Dice aquí, puede parecer contradictoria la idea de una fuerza de rozamiento si no hay movimiento, es decir, en una situación estática. Para comprender su existencia, consideremos el arrastre de un cuerpo por el suelo. Pueden pasar varias cosas. Si la fuerza que yo aplico, F, no consigue poner en movimiento el cuerpo, es que tiene que haber alguna fuerza que anula la que ejercemos nosotros. Es decir, tiene que aparecer una fuerza de rozamiento estático. Aquí lo tenemos. En este primer dibujo estoy haciendo una fuerza y aparece una fuerza que se opone a ese movimiento. Es la fuerza de rozamiento estático. Si hago una fuerza un poco mayor, la fuerza de rozamiento estático tendrá que ser mayor también. Y entonces el cuerpo seguirá sin moverse.
Si no hago ninguna fuerza intentando mover el cuerpo, si no hay ninguna fuerza F, no habrá fuerza de rozamiento estático. Así que la fuerza de rozamiento estático en realidad no va a ser una única fuerza, sino que va a depender de la fuerza que yo haga sobre el cuerpo. La fuerza de rozamiento estático siempre va a ser igual que la fuerza con la que yo intento mover el cuerpo si el cuerpo permanece quieto. Llegará un momento en el que yo tire con una fuerza lo suficientemente grande como para que el cuerpo empiece a moverse. Ese justo momento es cuando he alcanzado la fuerza de rozamiento estático máxima. A partir de ahí, el cuerpo empezará a moverse y ya tendremos fuerza de rozamiento dinámico. Esa fuerza de rozamiento estático máxima sí que la puedo calcular, pero tened en cuenta que no es la fuerza de rozamiento estático, solo es la máxima. Esa es la fuerza máxima que puede hacer el rozamiento sobre el cuerpo. Si yo tiro con una fuerza menor, la fuerza de rozamiento estático será también menor, no llegará a ser la fuerza de rozamiento estático máxima. ¿Cuál es el valor de esa fuerza de rozamiento estático máximo? Pues es el coeficiente de rozamiento, pero ahora el estático, mu sub e, multiplicado por la normal. Es decir, fijaos que es una expresión muy parecida a la de antes, pero esta solo es la fuerza de rozamiento estático máxima. La máxima, no la que de verdad está actuando, ¿vale? Eso dependerá de la fuerza que yo hago. Bien, ¿y qué pasa con ese coeficiente de rozamiento estático? Ese coeficiente mu sub e, ¿cómo es si lo quiero comparar con el coeficiente de rozamiento dinámico? Bueno, pues siempre el coeficiente estático va a ser mayor que el coeficiente de rozamiento dinámico. Siempre que estemos hablando de las mismas superficies, claro. Entonces, la fuerza de rozamiento dinámica siempre va a ser menor que la fuerza de rozamiento estática máxima. Esa experiencia seguramente la hayáis sufrido alguno de vosotros cuando os ha dicho vuestra madre: ayúdame a mover este mueble o este armario o este sofá. Y habréis notado que empezar a mover el sofá o el armario cuesta bastante más que una vez que ya lo estás arrastrando, que parece que se arrastra mejor, que hay que hacer menos fuerza, ¿verdad? Bueno, vamos a ver unos cuantos ejercicios y así espero que se asienten estas cositas que hemos comentado aquí. Empecemos con el ejercicio 9, que espero que quepa en este hueco. Ejercicio 9. Bueno, dice, un cuerpo de 20 kilogramos se encuentra sobre una superficie horizontal. Bueno, pues esta es mi superficie horizontal, estará el peso del cuerpo, estará la normal, y me dice que el coeficiente de rozamiento estático mu sub e vale 0,40 y el coeficiente de rozamiento dinámico mu sub d vale 0,20. Recordad que hemos dicho que el coeficiente estático siempre era mayor que el coeficiente dinámico. Así que, bueno, pues eso parece razonable. Dice, en estas circunstancias, ¿cuánto vale la fuerza de rozamiento? Apartado A. Bueno, pues en estas circunstancias, si es una superficie horizontal, si solo está la normal y solo está el peso, pues aquí no hay fuerza de rozamiento. Este cuerpo no se está moviendo, no hay ninguna fuerza que intente moverlo, pues la fuerza de rozamiento estático pues será cero y la dinámica también porque no está moviéndose el cuerpo. Así que fuerza de rozamiento estático pues 0 newton, ¿vale? Apartado B. Dice, ¿y ahora cuánto valdría si aplico una fuerza horizontal de 60 newton? ¿No? Pues aplico una fuerza hacia allá. Esta es la fuerza que estoy aplicando. Me dice, mi fuerza es 60 newton. Bien, ¿cuál es el procedimiento que tengo que seguir para saber cuánto vale la fuerza de rozamiento? Pues yo voy a calcular cuánto vale la fuerza de rozamiento estático máxima. Y para eso tengo que plantear mis ecuaciones en el eje X y en el eje Y. Es decir, en el eje X no, pero en el eje Y sí. Vamos a plantear la ecuación en el eje Y que me dice que la normal menos el peso
es igual a 0. Por lo tanto, la normal será igual al peso. El peso era, pues, 20 kilogramos, ¿verdad? Me había dicho que era la masa, no lo he anotado aquí. Masa 20 kilogramos, pues 20 por 9,8, 196 newton es el valor de la normal, ¿vale? Vale, pues ese es el valor de la normal, en este caso y en todos los demás, ¿vale? Eso no va a variar. ¿Cuánto vale entonces la fuerza de rozamiento estático máxima? Pues la fuerza de rozamiento estático máxima será, pues como hemos dicho aquí, el coeficiente estático 0,4 multiplicado por el valor de la normal 196 newton. Y cuando haga esas operaciones, pues me va a salir que esa fuerza de rozamiento estático máxima es 78,4 newtons. 78,4 newton. ¿Vale? Pero esa no es la fuerza de rozamiento que me piden que calcule. La fuerza de rozamiento que me piden que calcule, la fuerza de rozamiento estático, que sería esta, pues es la que hace que el cuerpo no se mueva. Y como yo estoy tirando con una fuerza de 60 newton hacia la derecha, la fuerza de rozamiento estático tiene que tener el mismo valor. Fuerza de rozamiento estático también debe ser de 60 newton. Esa sería la respuesta para el apartado B. Esta de 0 newton era para el apartado A. Fijaos qué pasaría si no fuese así. ¿Qué pasaría si la fuerza de rozamiento estático fuese la máxima, fuese 78,4? Pues en este caso, si la fuerza de rozamiento estático es mayor que la fuerza con la que tiro del cuerpo, pasaría que yo estoy tirando el cuerpo hacia un lado y el cuerpo se estaría moviendo hacia el otro, lo cual es totalmente ilógico, ¿verdad? Así que la fuerza de rozamiento estático no coincide con la fuerza de rozamiento estático máxima, sino que coincide con el valor de la fuerza con la que yo estoy tirando, solo se opone a esa fuerza. Apartado C. Bien, voy a borrarlo y voy a volver a ponerlo porque me estaba quedando un poquito raro, ¿no? Apartado C, redondeadito, vale. Me dice, ¿cuál es la fuerza mínima que se precisa para iniciar el movimiento? Para iniciar el movimiento yo tendría que tirar con una fuerza infinitesimalmente mayor que la fuerza de rozamiento estático máxima. Así que la fuerza que me están pidiendo coincide con el valor de la fuerza de rozamiento estático máxima. Yo tendría que tirar con una fuerza un pelín mayor, podría decir, que esta, que la fuerza de rozamiento estático máxima. D. ¿Cuál es la fuerza mínima para mantener el movimiento una vez iniciado este? Bueno, pues si una vez que se inicia el movimiento yo dejo de tirar o tiro con una fuerza muy pequeña, pues la fuerza de rozamiento irá parando el coche o el tren o lo que sea que estoy moviendo o la caja, ¿verdad? Y el movimiento se parará en un momento determinado. Para que yo sea capaz de mantener el movimiento indefinidamente, tendría que tirar con una fuerza que fuese al menos igual a la fuerza de rozamiento dinámico. Para eso voy a calcular cuánto vale la fuerza de rozamiento dinámico, FRD, que será mu dinámico por la normal. Y eso sería 0,2 multiplicado por 196, que es justamente la mitad de la máxima de la fuerza de rozamiento estático. Sería, por lo tanto, 39,2 newton. Esta sería la mínima fuerza con la que yo tendría que tirar una vez que ya hemos empezado el movimiento para mantenerlo indefinidamente. Y por fin me pregunta, apartado E, este era ABC, este era el D, no el B, obviamente, ¿no? Este es el D. Y apartado E me pregunta, bueno, ¿y qué pasaría si la fuerza F fuese una fuerza de 100 newton? ¿Cuál sería entonces el valor del rozamiento y qué movimiento se originaría? Bien, ahora lo que tengo es que esta fuerza F es bastante mayor. Lo voy a pintar con otro color para que se vea mejor. Vamos a poner un bonito color rojo, por ejemplo. Ahora tendría que esta fuerza F es bastante mayor, ahora es 100 newton. La fuerza de rozamiento ya no sería fuerza de rozamiento estático, sino que sería fuerza de rozamiento dinámico, porque el cuerpo al tirar con tanta fuerza sí que se movería. Y lo que tendría, pues es que hay movimiento, ¿no? ¿Y cuáles serían las ecuaciones del movimiento? Pues en el eje Y ya las tenemos. Y en el eje X sería, voy a ponerlo aquí,
en el eje X, que es el eje que me falta, tendría que la fuerza con la que tiramos hacia adelante, F, menos la fuerza de rozamiento dinámica, será la masa por la aceleración. Estoy tirando hacia adelante con una fuerza de 100 newton, la fuerza de rozamiento dinámica hemos dicho que era 39,2 y esto será la masa que es 20 por la aceleración en el eje X, ¿verdad? A su X. Si despejo de aquí el valor de A su X, pues resulta que sería 100 menos 39,2, que son 60,8 dividido por 20, pues prácticamente 3, ¿no? 60,8 dividido por 20, 3,04 metros por segundo al cuadrado. Sería un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado con esa aceleración que acabo de calcular, ¿vale? Bueno, pues la fuerza de rozamiento naturalmente sería la misma que antes, fuerza de rozamiento dinámica. Veamos otro ejercicio más, el ejercicio 10. Y vamos a terminar con este ejercicio, esta sesión. Creo que nos quedará como para otra más. Dice, un cuerpo está sobre una superficie horizontal. Así que tengo el cuerpo que inicialmente está en esa superficie horizontal. Pero esa superficie se va levantando poquito a poco y me dice que llega un momento cuando la superficie está inclinada con un determinado ángulo, ¿verdad? En el que empezamos a deslizar. Ahora ya en este ángulo alfa, que me dice que es un ángulo de 15 grados, cuando alcanzamos un ángulo de 15 grados, pues el cuerpo empieza a deslizar. Y me dice que calcule cuánto vale el coeficiente de rozamiento estático y cuánto vale el coeficiente de rozamiento dinámico si tarda 4 segundos en recorrer los dos primeros metros. Bien, empecemos con el apartado A. El apartado A pues implica que tendré que dibujar las fuerzas que hay aquí implicadas, ¿verdad? Y eso pues tendré que hacerlo en un momentito, ¿no? A ver qué estoy borrando aquí, que no lo sé. Bien, he borrado aquí esto que no debía y esto que no debía. Vamos a pintar las fuerzas, que serían el peso, ¿verdad? Que será la fuerza normal. Y bueno, pues habrá una fuerza de rozamiento que inicialmente será estática y luego se convertirá en dinámica. Y yo tendré que elegir mi sistema de ejes, que será el eje X, el paralelo al plano, este es mi eje X, y mi eje Y, que será el perpendicular al plano, la dirección de la normal, este es mi eje Y. Y descompondré, vamos a hacerlo en rojo, por ejemplo, el peso, que es este de aquí abajo, en una componente P sub X, que es esta de aquí, y trasladaré este por aquí y tendré una componente P sub Y, que será esta de aquí. Recordad que el ángulo era este de aquí, se correspondía con este otro de aquí. Bien. Con ángulos menores que esos 15 grados que hemos dicho antes, la fuerza de rozamiento estático máxima era mayor que el P sub X, porque, y por eso no llegaba nunca a deslizar, ¿no? Pero cuando llego a 15 grados, justamente es el momento en el que se igualan P sub X y la fuerza de rozamiento estático máxima. Así que esa es la condición que tengo que buscar, que la componente P sub X, es decir, en el eje X, lo que va a pasar es que P sub X menos la fuerza de rozamiento estático máxima, esto ya va a ser 0, ¿verdad? O sea que ya he conseguido igualar, a partir de ese momento empieza a moverse y luego ya pues ya no hay fuerza de rozamiento estático, ya hay fuerza de rozamiento dinámico. Bueno, en el eje Y naturalmente tengo que aplicar mis ecuaciones, eje Y, que serían la normal menos P sub I, pues esto es igual a 0, como siempre, ¿no? Voy a poner aquí en un ladito cuánto vale cada una de esas cosas, ¿no? Pues el peso será
Pues en este caso no me dice la masa, ¿no? Bueno, tampoco tiene mayor importancia porque podemos trabajar con, el peso es 9,8 m, con m, porque luego se me va a ir en todas las cosas que me piden. Luego tendría las componentes del peso, ¿no? Pues el peso, peso y peso x. Peso x será por el seno de 15, ¿no? Así que sería 9,8 por m por el seno de 15 y peso y pues será 9,8 por m por el coseno de 15. ¿Y eso cuánto va a valer? Pues vamos a ponerlo con la calculadora y nos ahorramos luego un paso más. Sería 9,8 multiplicado por el seno de 15, esto es 2,536, un segundito, 2 seno de 15 grados, 2,536 m, y este otro por el coseno de 15 grados, ¿verdad? Vamos a poner aquí coseno en vez de seno, por el coseno de 15 es pues 9,466, 9,466 m. Esos son los valores que tendré que poner aquí. Bien, entonces decía, la normal menos P sub i es 0, pues la normal valdrá lo mismo que P sub i, es decir, 9,466 por m newton. Ese sería el valor de la normal. ¿Cuál será la fuerza de rozamiento estático máxima? Pues será el coeficiente de rozamiento estático multiplicado por la normal, por 9,466 m. Bien, pues como no conozco el coeficiente de rozamiento estático, pues lo dejo así de momento. Y ahora voy a aplicar la ecuación del eje X que hemos dicho antes, ¿no? P sub X es, hemos dicho, 2,536 m. Y eso será igual a mu sub E por 9,466 m, que es la fuerza de rozamiento estático, ¿verdad? Porque máxima, porque esto que está restando lo puedo pasar al otro lado y me quedaría así. Y ahora m y m se me van a ir, así que m con m se me van, y de aquí saco el coeficiente de rozamiento estático, que sería mu sub E igual a 2,536 partido por 9,466. Y eso es pues 2,536 dividido por 9,466, pues es 0,268, 0,268. Que, si os dais cuenta, también podríamos haberlo dejado en función del seno de 15, el coseno de 15, haber dividido, y esto equivale a la tangente de 15 grados. Si cogéis y calculáis la tangente de 15 grados, veréis que os sale el mismo número, 0,2679, 0,268, redondeando. Tangente de 15. Ese sería el coeficiente de rozamiento cuando yo voy levantando el plano inclinado. Justo en el momento en que empieza a moverse, pues la tangente del ángulo es la fuerza de rozamiento estático máxima. Unidades, no tiene unidades. Recordad que los coeficientes de rozamiento eran adimensionales. Vamos con el apartado B del problema. El apartado B me decía cuánto vale el coeficiente de rozamiento dinámico si tarda 4 segundos en recorrer los 2 primeros metros. Bueno, pues tengo que calcular la aceleración, no me queda más remedio, así que son recorrer 2 metros partiendo del reposo, así que posición inicial 0, velocidad inicial 0, un medio de la aceleración por el tiempo que me ha dicho que eran, ¿cuánto? 4 segundos, ¿no? 4 segundos al cuadrado. Si despejáis de aquí, resulta que la aceleración vale 0,25 metros por segundo al cuadrado. 4 dividido por 16, ¿no? Ya tengo la aceleración. Y ahora vuelvo a plantear la ecuación del eje X. Pero ahora la ecuación en el eje X, una vez que estamos moviéndonos, pues las fuerzas que tengo ya no es la fuerza de rozamiento estático, sino que la fuerza de rozamiento estático que yo tenía previamente, esta de aquí desaparece y me aparece la fuerza de rozamiento dinámico, ¿vale? La fuerza de rozamiento dinámico que es más pequeña. ¿Y cuánto vale la fuerza de rozamiento dinámico?
pues valdrá el coeficiente de rozamiento dinámico por la normal, ¿no? Así que en el eje Y, que tengo las ecuaciones anteriores, había puesto ahí la fuerza de rozamiento estático máxima, pero si queréis calcular la fuerza de rozamiento dinámica, pues sería simplemente el coeficiente dinámico, que no lo tengo, ¿verdad?, por la normal, que sigue siendo la misma de antes, 9,466 veces m. Vale, pues vamos entonces a escribir la ecuación en el eje X. En el eje X tengo que P sub X, perdón, voy a volver al azul. Bien, tengo que P sub X, que es lo mismo que hemos calculado antes, menos la fuerza de rozamiento dinámico, y esto es igual a la masa por la aceleración en el eje X. Ahora no es cero, ¿no?, porque la fuerza de rozamiento dinámico es más pequeña que la estática máxima. Así que P sub X, que era 2,536 m, menos la fuerza de rozamiento dinámico, que será el coeficiente de rozamiento dinámico, que es lo que quiero calcular, por 9,466 m, y esto será igual a m, que multiplica la aceleración que acabo de calcular, 0,25, ¿vale? Y igual que antes, las m se me van a ir. Fijaos que en realidad da igual que el cuerpo sea muy pesado o sea más ligerito, y despejando de aquí mu sub d, pues ya puedo resolver la ecuación. Mu sub d será 2,536, el 0,25 pasa restando, menos 0,25, y el 9,466 pase dividiendo. Vamos a hacerlo en un momento. 2,536 menos 0,25 dividido por 9,466, y esto sale 0,241, 0,241, y esto sigue siendo adimensional, ¿no? Ese sería el coeficiente de rozamiento que me están pidiendo, el coeficiente de rozamiento dinámico. Un poquito más pequeño que el estático, que era 0,27 prácticamente, ¿verdad? Bien, pues paramos aquí. El próximo día seguimos con masas enlazadas.